Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, radiantes de energía y entusiasmo, porque hoy nos sumergimos en un tema apasionante. Vamos a desentrañar un enigma que a todos nos intriga: la felicidad. Y no cualquier felicidad, sino la de uno de nuestros galanes favoritos, el mismísimo, el inigualable Can Yaman. Sí, hoy nos convertiremos en detectives de la alegría, desvelando la razón secreta detrás de esa sonrisa que ilumina la pantalla, que nos cautiva en cada aparición, en cada entrevista, en cada fotografía, en todo. Hoy vamos a investigar qué es lo que realmente le hace feliz a Can Yaman. ¿Es el éxito arrollador que cosecha en su carrera, ese que lo ha catapultado a la fama internacional? ¿Son los proyectos emocionantes y desafiantes en los que se involucra, que nos mantienen pegados al televisor? ¿O quizás hay algo más, un ingrediente secreto, una poción mágica que lo mantiene con esa energía vibrante, esa alegría contagiosa que tanto admiramos y que nos hace suspirar? Vamos a analizarlo juntos con la lupa del análisis, basándonos en lo que hemos visto, oído y leído sobre él. Desmenuzaremos cada detalle, cada gesto, cada palabra, para intentar comprender qué es lo que realmente le da esa chispa, esa alegría que lo caracteriza. Prepárense porque esto promete ser súper interesante, una inmersión profunda en el universo emocional de nuestro querido Can. Y antes de que empecemos a bucear en este mar de emociones y conjeturas, quiero recordarles algo muy importante: si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De esa manera, no se perderán ninguno de mis vídeos, donde exploramos a fondo la vida y obra de sus estrellas favoritas, siempre con un toque de emoción, diversión y, por qué no, un poco de fantasía. Suscríbanse ahora mismo, no se arrepentirán. Es gratis y les asegura una dosis constante de entretenimiento. Bien. Ahora sí, volvamos a nuestro tema principal, Can Yaman. Lo primero que salta a la vista, lo que nos impacta de inmediato, es su fulgurante éxito profesional. Es innegable que ha logrado cosas increíbles, ha conquistado el mundo del entretenimiento como pocos. Desde sus inicios en Turquía, donde rápidamente se ganó el corazón del público turco con su talento y carisma, hasta su proyección internacional, con series que han conquistado a millones de personas en todo el mundo, desde Italia hasta España, desde Latinoamérica hasta Asia. Su popularidad ha trascendido fronteras y culturas. Sus papeles protagónicos, su dedicación al trabajo, su magnetismo innegable, su habilidad para conectar con el público y su entrega total a cada personaje, lo han convertido en un ícono de la televisión, un referente para muchos actores jóvenes que sueñan con alcanzar el mismo éxito. Su nombre es sinónimo de calidad, de éxito asegurado y de un atractivo que trasciende la pantalla. Pero, ¿es solo el éxito, la fama, el dinero, lo que lo hace feliz? Claro, el reconocimiento, el aplauso del público, la posibilidad de vivir de tu pasión, son aspectos importantes, gratificantes e incluso motivadores. Tener una carrera exitosa, ser reconocido por tu trabajo, ganar un buen sueldo, todo eso contribuye a una sensación de bienestar y satisfacción. Pero, ¿son suficientes para mantener esa felicidad a largo plazo, para nutrir esa sonrisa radiante que lo caracteriza? Pensemos en la presión constante de estar en el ojo público, en la mirada incansable de los medios de comunicación y de los fans, la exigencia de mantener una imagen impecable, los horarios extenuantes de las grabaciones que consumen gran parte de su tiempo y energía, los viajes constantes de un lugar a otro, las entrevistas, las promociones. Todo esto puede ser muy agotador, incluso para alguien con tanta energía, vitalidad y pasión como Can. La fama tiene su precio y ese precio puede ser alto. Implica sacrificios, renuncias y la necesidad de lidiar con la crítica, con la envidia, con la presión constante de ser perfecto. Es por eso que si solo el éxito fuera la fuente de su felicidad, probablemente se desgastaría rápidamente. El éxito solo no es suficiente para mantener la llama encendida. Por eso creo que hay algo más, algo profundo y significativo que impulsa su alegría. Y aquí es donde empezamos a especular, a analizar lo que vemos y escuchamos, a adentrarnos en su mundo para comprender mejor su esencia. Una de las cosas que más me llama la atención, que más admiro y respeto, es su compromiso inquebrantable con el trabajo. Can es un actor que se toma muy en serio su profesión. No es simplemente un rostro bonito o un cuerpo escultural. Es un artista que se prepara a fondo para cada papel que interpreta. Estudia el guión a conciencia, analiza el personaje, se sumerge en su psicología,
investiga, lee, ensaya incansablemente, se preocupa por cada detalle, desde la forma de caminar hasta la entonación de cada frase. Lo hemos visto transformarse físicamente adoptando diferentes estilos de peinado, de vestuario, y hasta modificando su físico para adaptarse a las exigencias de cada papel. Lo hemos visto aprender idiomas para poder comunicarse con sus compañeros de trabajo y con sus fans de diferentes países. Lo hemos visto dedicarse a fondo a cada proyecto con una disciplina y una pasión que son dignas de admiración. Para él, la actuación no es solo un trabajo, no es solo una forma de ganarse la vida. Es mucho más que eso, es una pasión, una vocación, una forma de expresión, una manera de conectar con el mundo y con las emociones humanas. Y cuando haces algo que te apasiona, cuando te dedicas a algo que amas, es mucho más fácil ser feliz. La pasión te impulsa, te motiva, te da energía, que ayuda a superar los obstáculos y a disfrutar del camino, a pesar de las dificultades. La pasión es un combustible poderoso para la felicidad, y en el caso de Khan, es evidente que la pasión por su trabajo es una de las principales fuentes de su alegría. Otro factor importante que creo que influye de manera significativa en su felicidad es su conexión genuina y profunda con el público. Khan no es de esos actores que se esconden detrás de una imagen inalcanzable. Al contrario, es muy activo en redes sociales, interactúa con sus fans, les agradece su apoyo incondicional, responde a sus mensajes, comparte momentos de su vida, se muestra cercano y accesible, y valora el cariño y el afecto que recibe. Lo hemos visto participar en directos, responder preguntas, interactuar con sus seguidores, compartir momentos de su día a día, y hasta organizar sorteos y concursos para premiar a sus fans. Lo hemos visto celebrar sus éxitos con ellos, compartir sus logros y agradecerles por su apoyo constante. Veo que valora mucho el cariño que recibe y eso, sin duda, es un gran motor de alegría. Saber que tu trabajo llega a tanta gente, que tus personajes los emocionan, los hacen reír, los hacen llorar, los hacen soñar, eso te da una sensación de propósito, de que lo que haces tiene un impacto en la vida de los demás, de que tu trabajo importa. Y eso a su vez genera felicidad, porque te sientes útil, valorado y parte de algo más grande que tú mismo. La conexión con el público, la reciprocidad del cariño, es una fuente inagotable de alegría para Khan. Pero ahora vamos a lo que considero la razón secreta de su felicidad, el ingrediente que le da ese toque especial a su alegría, ese factor que lo distingue y lo hace aún más admirable. A lo largo de su carrera, y especialmente en los últimos años, hemos visto a Khan involucrarse en proyectos solidarios, en causas que le importan, en iniciativas que buscan hacer del mundo un lugar mejor. Apoya a organizaciones benéficas, participa en eventos para recaudar fondos, visita hospitales, colabora con fundaciones que luchan contra enfermedades, utiliza su fama y su influencia para dar visibilidad a problemas sociales, para concienciar a la gente sobre temas importantes como la igualdad, la sostenibilidad, la protección del medio ambiente, el bienestar animal, y la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Lo hemos visto participar en campañas de sensibilización, donar su tiempo y su dinero a causas nobles, y utilizar su plataforma para amplificar las voces de quienes necesitan ser escuchadas. Lo hemos visto comprometerse con proyectos que buscan mejorar la vida de los demás, sin importar su origen, su condición social o su lugar de residencia. Y creo que aquí está la clave de su felicidad, el secreto mejor guardado de su alegría. El altruismo, la generosidad, el ayudar a los demás, el poner tu talento y tu influencia al servicio del bien común. Estas son acciones que, según la ciencia, liberan endorfinas, las hormonas de la felicidad. Cuando hacemos algo bueno por alguien, cuando contribuimos a mejorar la vida de los demás, nos sentimos bien con nosotros mismos, experimentamos una sensación de satisfacción y de plenitud que es incomparable. Y cuando te sientes bien contigo mismo, cuando tienes la conciencia tranquila, cuando sabes que estás haciendo algo que importa, es mucho más fácil ser feliz, porque la felicidad no es solo una emoción, es un estado de ser, una actitud ante la vida que se construye día a día, a través de las acciones que realizamos, de las decisiones que tomamos y de la forma en que nos relacionamos con el mundo. Además, el altruismo te conecta con algo más grande que tú mismo. Te da una perspectiva más amplia de la vida, que ayuda a relativizar los problemas, a dejar de lado las preocupaciones superficiales y a valorar las cosas importantes, como el amor, la amistad, la familia, la salud y la conexión humana. Te recuerda que todos estamos interconectados, que todos somos parte de un todo, y que nuestras acciones tienen un impacto en la vida de los demás.
Y en un mundo donde a menudo nos enfocamos en lo superficial, en lo material, en el éxito personal, el altruismo es un recordatorio constante de lo que realmente importa: el amor, la compasión, la empatía, la conexión humana, el impacto que podemos tener en la vida de los demás. Es una llamada a la acción, una invitación a ser mejores personas, a construir un mundo más justo, más solidario y más feliz. Veo que Kanyaman ha entendido esto. No solo se dedica a su trabajo, a su carrera, a su éxito personal, sino que también se preocupa por el mundo que lo rodea, por los problemas que nos afectan a todos, por las personas que sufren y necesitan ayuda. Y esa es, en mi opinión, la razón secreta detrás de su felicidad. No es solo el éxito, ni la fama, ni el dinero, aunque por supuesto, estos elementos pueden contribuir a su bienestar. Es la pasión por su trabajo, la conexión con el público y, sobre todo, su compromiso con el bien común, su deseo de hacer del mundo un lugar mejor, de dejar una huella positiva en la vida de los demás. Por supuesto, también hay otros factores que contribuyen a su felicidad. Su familia, sus amigos, sus aficiones, sus viajes, sus experiencias personales, su capacidad para disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Todos estos elementos, sin duda, influyen en su bienestar emocional. Pero creo que estos tres pilares, la pasión por su trabajo, la conexión con el público y su compromiso con el altruismo, son la base de su alegría, la raíz de su felicidad, el cimiento sobre el que construye su vida. Son lo que le dan esa energía, esa sonrisa, esa chispa que lo hacen tan especial y tan admirable. Y no olvidemos su buena forma física, que también es un factor importante para su bienestar y su felicidad. Es evidente que cuida su cuerpo, que se preocupa por su salud. Hace ejercicio regularmente, sigue una dieta saludable, descansa lo suficiente. Todo esto contribuye a su bienestar físico y mental, y también a su felicidad, porque cuando te sientes bien por dentro y por fuera, es más fácil afrontar los desafíos de la vida con una sonrisa, con optimismo y con energía. El cuidado del cuerpo y la mente son esenciales para mantener un equilibrio y una buena calidad de vida. Entonces, ¿cuál es la razón secreta de la felicidad de Kanyaman? ¿Cuál es la fórmula mágica que lo mantiene radiante, sonriente y lleno de energía? En resumen, es una combinación perfecta de pasión, conexión y compromiso. Es una persona que ama lo que hace, que valora el cariño y el apoyo de sus fans, y que se preocupa profundamente por el mundo que lo rodea y por las personas que lo habitan. Es un hombre que ha entendido que la felicidad no es solo una meta, sino un camino, un proceso continuo que se construye día a día, a través de las acciones que realizamos, de las decisiones que tomamos y de la forma en que nos relacionamos con el mundo. Y esa combinación, esa mezcla de pasión, conexión y compromiso, creo yo, es la clave de su felicidad, la esencia de su alegría, la fuente de su energía y la razón por la que lo admiramos y lo queremos tanto. Es un hombre que ha encontrado la fórmula para vivir una vida plena, una vida con sentido, una vida que inspira y que contagia alegría. Y bueno, eso es todo por hoy, queridos amigos. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Espero que hayamos logrado desentrañar un poco más el misterio de la felicidad de Kanyaman, y que hayamos encontrado la clave de su alegría. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Creen que hay algo más que contribuye a la felicidad de Kanyaman? ¿Tienen alguna otra teoría, alguna otra conjetura, alguna otra idea que les gustaría compartir? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme saber lo que piensan en la sección de comentarios, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Su participación es muy importante. Y antes de despedirnos, quiero recordarles, una vez más, que no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer, a compartir mi pasión por las estrellas y a seguir creando contenido interesante para ustedes. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiré explorando a fondo la vida y obra de sus celebridades favoritas. Los espero con más contenido emocionante, más análisis profundos y más sorpresas sobre el mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por ver, por estar aquí, por ser parte de esta comunidad y por compartir su pasión por las estrellas conmigo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Y recuerden siempre buscar la felicidad en cada pequeño detalle de la vida. Hasta la próxima.